El Tecnológico de Monterrey presenta Opción Múltiple con Aurelio Collado. Hoy, en Opción Múltiple, los nuevos desarrollos para buscar una mejor calidad de vida, el equilibrio con el medio ambiente y las posibilidades de vivir en la ciudad de una mejor manera. Acompáñenos a platicar acerca de esto con un panel de especialistas hoy en Opción Múltiple. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Aurelio Collado y como todos los domingos le doy la bienvenida a esto que es Opción Múltiple. El día de hoy vamos a estar charlando con un panel de especialistas acerca de las posibilidades de hacer a la ciudad sustentable, acerca de cómo lograr que las ciudades sean más vivibles y cómo generar desde luego los recursos, la inversión y las posibilidades de futuro en equilibrio con el medio ambiente. Para esto hemos invitado esta mañana y les agradecemos la gentileza en haber aceptado la invitación a charlar con usted, a nuestros invitados el día de hoy. Para hablar acerca de esto, recibimos con muchísimo gusto esta mañana al arquitecto Alberto Vidal. Él es director de Vidal Arquitectos. Arquitecto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Recibimos con mucho gusto esta mañana al ingeniero Javier Barrios. Él es director de Fondo Inmobiliario Mira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Aurelio. También recibimos a la doctora Celia Redondo. Ella es profesora del Departamento de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, acá en el Campus Monterrey. Doctora, buen día. Buen día. Y también recibimos esta mañana en Opción Múltiple al arquitecto Enrique Rousseau. Él es director de Rousseau Arquitectos. ¿Qué tal? Arquitecto, buen día. Muy buenos días. Entrando en materia, lo señalábamos desde la entrada de nuestro programa, las ciudades hoy nos están representando un enorme reto, no solamente para la cuestión de la administración pública y el contexto político y social, sino también, arquitecto Vidal, para el diseño y las condiciones en las que estamos hoy viviendo en las ciudades, zonas metropolitanas como Monterrey, en donde los problemas son muchísimos, pero que parecen empezar por el contexto arquitectónico, el diseño, las vialidades y la forma de vivir. Hay incluso por ahí en la prensa reciente críticas acerca de cómo es que nos hemos ido orientando hacia estos espacios cerrados que han como negado el espacio público, producto de la inseguridad, si usted quiere, pero parecería como que nos estamos replegando y algo está pasando en las ciudades. Yo quisiera pedirle primero una especie de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo ven ustedes los arquitectos hoy, las ciudades y sobre todo una zona metropolitana como la de Monterrey? Pues bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Y no solo desde el punto de vista arquitectónico, tenemos que verlo desde el punto de vista social, económico, y es un problema de todos. Las ciudades, creo que no son los edificios, la ciudad es la gente, y tenemos que pensar primero en el ciudadano que en la misma ciudad misma, ¿no? O sea, la ciudad es un reflejo de los que vivimos en ella, ¿no? Y sí hay problemas actuales, producto de una falta de visión, o sea, no quiero nombrar a nadie en específico, pero es un problema de todos, insisto. Entonces, podemos criticar uno que otro desarrollo o concepto de diseño, pero a mí me gustaría ver la ciudad de otro punto de vista, en donde sí hablamos de ciudades inteligentes, o hablamos de edificios inteligentes, traducir la ciudad inteligente, pero que viviera ciudadanos inteligentes. Entonces, si eso lo podemos entender, creo que no tendríamos estos problemas. O sea, y un ciudadano inteligente es aquel que es más abierto, es más compasivo, es más educado con los demás. Vivir en su sociedad, vivir en una ciudad, representa muchos retos de convivencia sobre todo. Entonces, hoy es como una selva, ¿no? Sí, entonces estos desarrollos que mencionas, pues es producto de no apertura, de no convivencia. Entonces, los desarrollos son también el reflejo de los desarrolladores o de los que hacen ciudad. Entonces, hay una idea, sí, que se puede criticar de ser privadas, de hacer complejos que, como dices, son amurallados porque no queremos convivir. Yo creo que una ciudad del futuro podría pensarse de otra manera, ¿no? Mucho más abierta como era antes. Entonces, sí hay muchos retos, estamos muy dolidos todos, estamos muy golpeados
Y eso hace que pensemos en un egoísmo, ¿no? Empezar a pensar en uno mismo y no en los demás, y creo que ese sería uno de los grandes retos de todos, ¿no? Volver a creer en los demás, volver a creer en la ciudad como un conjunto de personas en convivencia. Y acaba usted de introducir una serie de temas que nos dejan así, pensando. Me regreso un poco al inicio de su intervención, aprovechando que tenemos desarrolladores aquí. Ingeniero Javier Barrios, director de Fondo Inmobiliario Mira. Nos acaba de decir el arquitecto Vidal, también los desarrolladores tienen su parte, su tajada de responsabilidad en la construcción de las ciudades, en uno u otro sentido, es decir, en el sentido de producir espacios de convivencia, de crear el espacio público como un espacio deseable y vivible, o de lo contrario, ¿no? Ahora, ¿qué prima? El tema económico, el tema de desarrollo social, ¿qué es lo importante para ustedes como inversionistas además en esto? Sí, claro. Como Alberto decía, ¿no? La ciudad, y como tú lo mencionabas, la ciudad de Monterrey está empezando a reaccionar a un cambio en su situación, ¿no? Que en la Ciudad de México y en otras ciudades sucedió antes. En la Ciudad de México en particular, el tema de inseguridad nos empezó a pegar en los 90s. Y el resultado de eso es que, bueno, evidentemente los promotores reaccionan al mercado, el mercado demanda seguridad, pues eso es lo que está hasta arriba de la mente de cualquier comprador, y pues tristemente se inventaron las comunidades cerradas. Y lo que ha provocado en México ya es mucho más patente que en Monterrey, aunque en Monterrey lo empieza a ver, es que la ciudad pierde permeabilidad. Los espacios públicos dejan de funcionar porque los pocos que quedaron están desiertos y la gente se esparce y está en el aire libre adentro de sus comunidades, ¿no? Entonces hay una transformación de la ciudad. Eso viene aparejado en nuestro país, que ha habido una falta de infraestructura, de inversión en infraestructura tremenda, particularmente en infraestructura urbana. Y pues no es lo mismo los cuadros centrales de las ciudades, que son preciosos, a todos los crecimientos suburbanos que hemos visto, que ha sido de puertas para adentro. Yo desarrollo para adentro, bonito para adentro, para afuera, me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces al promotor le puedes achacar, oye, es que tú hiciste la ciudad. Bueno, no, es una cuestión conjunta en donde hubo falta de infraestructura por parte del gobierno, ¿no? Estamos pasando por múltiples razones con problemas de seguridad que hacen reaccionar al promotor. Ahora bien, habiendo dicho eso, el promotor no se puede quedar cruzado de manos, ¿no? Y debe de tratar, en la medida que es comercial y financieramente posible, tratar de atender estos puntos negativos que tiene que impacta el desarrollo. Y hay múltiples maneras de hacerlo, ¿no? Pero yo no puedo negar que y depende mucho de la escala del promotor. Porque si un promotor chico que tiene un lote con frente de calle y puede hacer 8 casas, pues no tiene muchas opciones para reaccionar, ¿no? Vas a poner una puerta al exterior, va a tener los patios hacia adentro, ¿no? En la medida que vas ganando escala, puedes contribuir con ciudad y un poco contribuir con la permeabilidad de la ciudad, pero estás limitado. Y eso es, esas limitaciones, doctora Arredondo, parecería que han estado obstruyendo, por un lado, la visión que dijo el arquitecto Vidal, por otro lado, los intereses, los buenos intereses que pudieran tener promotores, chicos o grandes, ¿no? Le quiero preguntar sobre la problemática que hoy estamos padeciendo en una zona como Monterrey y que ha determinado, por lo menos a los próximos, no sé, 10 o 15 años, una especie de rumbo que parece no tener vuelta y que va orientado a construir esta especie de, no sé cómo llamarles, suburbios, o las comunidades amuralladas. Comunidades amuralladas que empiezan a aparecer en municipios como San Pedro o hacia el sur, hacia el Cañón del Guajuco, carretera nacional, en donde quien tiene los recursos, pues va y se aísla ahí, se protege, se amuralla, pone guardias y poco falta para que pongan ametralladoras en las... porque ya hay cercas electrificadas, ya lo que sigue sería un nivel superior, pero se ve que hay una intención de aislamiento. Esa es una reacción normal, pero realmente... ¿Está marcando su futuro? No, eso ya desde hace mucho se ha comprobado que no es la manera de
de hacer una ciudad segura. Existen estudios desde los 80s, unos muy famosos del CPTED, que viene siendo eso, hacer una ciudad mucho más segura a través del diseño urbano, y la gente hace la ciudad segura. Cuando hay gente, cuando hay actividad, es cuando se vuelve segura la ciudad. Ha tenido muchos problemas desde el urbanismo, yo soy urbanista, desde el urbanismo los distintos planteamientos de la ciudad. Los primeros que fueron de la ciudad moderna, que la atomizaba en zonas, que eso fue un gran error, que luego posteriormente se vio, porque se necesita una infraestructura vial muy compleja y de distintos medios de transporte, y sobre todo en un país como México, que no todo el mundo podemos tener un automóvil, si uno lo analiza bien, entonces necesita un sistema de transporte. Entonces, atomizar así, de esa manera, por usos, se vio que era un error. Ahora, se vuelve muy famoso desde los 80s la idea de la mezcla de usos. Aquí nos llega mucho más tarde y pensamos que la mezcla de usos se hace en un edificio. Lamentablemente, la ciudad, a pesar de que los urbanistas piensen y que el gobierno piense que puede hacer un plan y que con su plan precioso así se va a desarrollar la ciudad, le faltan instrumentos. Primero se pensaban que eran políticos o legales, pero a mi manera de pensar le falta realmente meterse a la parte económica. Si no puede establecer en sus proyectos una hermandad con el desarrollador, no sirve de nada. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que la ciudad son otra vez fragmentos, pero de distintos desarrolladores que tienen a bien un terreno pequeño o grande, y entonces el dueño del terreno empieza a buscar obviamente el poder hacer ahí ciudad. ¿Cómo? Pues de la manera en que los medios y los tiempos le está dando. Si ahorita son populares los departamentos, pues métele departamentos. Si ahorita es popular la mezcla de usos, métele mezcla de usos. Si la gente quiere vivir amurallada, pues métele la muralla. Tenemos desarrollos desde gente con mucho dinero hasta en las orillas, las laderas de las Mitras, pero por el otro lado, o sea, no hacia Santa Catarina, sino por el otro lado, que todos son pequeños desarrollos, todos con su portón y su guardia, Eso no es hacer ciudad. Y de ahí, para caminar a un Soriana, también te queda lejísimo. ¿Quién lo va a hacer? Te subes a tu carro. Entonces, hoy por hoy, la idea es: deje el carro, agarra transporte público, empieza a trabajar con la ciudad como un lugar para conocer a la gente y hacer comunidad. Pero también el pensamiento occidental y nuestra occidentalización de las ciudades ha hecho que pensemos, como dice Javier, en el beneficio personal. Nada más quiero mi casa, yo entro, yo me encierro, pero nadie vive en la ciudad. Son exitosas las ciudades europeas o las japonesas, que son pequeñísimas las unidades habitacionales, porque la gente sale afuera a tomarse el café, a comer, a convivir, pero nosotros todavía no tenemos esa idea. Nosotros tenemos la idea de que yo quiero todo adentro de mi casa. Y tenemos que cambiar, como dice Alberto, hacer a ese, un poco utópico, pero pues se vale soñar, a ese ciudadano compasivo que en verdad quiere tener interacción con los demás, que piensa sinceramente que te enriqueces teniendo relación con los demás y no aislándote. Entonces, esa es la visión actual, la búsqueda de un desarrollo integral de la ciudad, pero de la mano con el desarrollador. Yo estoy convencida que se debe de hacer un diseño urbano con estrategia de negocios, amarrando la legislación, pero amarrando también al promotor que le quiere invertir en un sistema de vida, no nada más en un producto que le esté entregando a una familia o a una compañía. Un tema amplio de cómo vivir y cómo sentir la ciudad. Permítame, vamos a hacer un corte, es muy breve. Cuando regresemos lo haremos con el arquitecto Enrique Rousseau, director de Rousseau Arquitectos. Ellos diseñan y le vamos a preguntar, bueno, ¿qué hacer en una ciudad como Monterrey, en donde por cada 2 regiomontanos tenemos un automóvil, y parecería que los espacios públicos ahora son las calles, pero cada quien arriba de su carro, y por supuesto no precisamente en los términos compasivos en los que describía el arquitecto Vidal, sino más bien salimos como a guerrear en las avenidas de Monterrey. Permítame, el corte es muy breve y regresamos para ver qué opina el arquitecto Enrique Rousseau. No se vaya a ir, regresamos. En Cemex, México nos mueve.
nos mueve a mejorar la vivienda de quienes más lo necesitan. Con Patrimonio Hoy, hemos ayudado a las familias mexicanas con microcréditos y con nuestra experiencia para que construyan o mejoren sus casas en menos tiempo. Son ya 250,000 familias beneficiadas que ahora disfrutan de verdaderos hogares. México nos mueve a construir juntos un futuro mejor. Cemex. Estamos de regreso esta mañana en Opción Múltiple hablando de las ciudades, de sus posibilidades, de lo que se ha hecho mal y de lo que se podría hacer bien. Arquitecto Enrique Rousseau, director de Rousseau Arquitectos, continuando la charla esta mañana, claro. La pregunta es, ¿para dónde corremos? Yo sé que la pregunta es muy amplia, pero hay desde luego, imagino, caminos viables que ustedes pueden empezar a proponer como diseñadores. ¿Cómo convencernos de que las cosas pueden ser distintas en una ciudad como Monterrey? Y sobre todo, ¿cómo convencer a nuestras autoridades y a nuestros políticos de meterle la mano, en serio, y hacerle caso, no sé, desde hacerle caso al plan, que decía la doctora Arredondo, que no le hacemos caso, o los cambiamos, que es lo mismo, y ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre esto? Bueno, yo pienso que como urbanistas, como arquitectos, definitivamente tenemos una gran responsabilidad que recae en nosotros. Y esa responsabilidad y esa creatividad que debemos tener, pues debemos contagiar a las autoridades, definitivamente. Yo pienso que debemos retomar un poquito lo que era el barrio de antes. Y creo que se pueda lograr. No creo que... Hemos hablado mucho de la inseguridad, pero no creo que dure para toda la vida. Y nosotros debemos pensar también ya en nuestros hijos, en las nuevas generaciones. Entonces tenemos que retomar todo lo que nosotros, o lo que yo viví, que vivíamos de una forma muy tranquila, donde teníamos todos los servicios a corta distancia, donde usábamos menos el automóvil, porque las casas nada más tenían un solo automóvil, porque se usaba la bicicleta, porque se usaba la motocicleta. Entonces yo creo que el gobierno, y porque usábamos mucho los pies, porque caminábamos, entonces yo creo que el gobierno debe retomar en materia vial muchos de esos aspectos. Primero, pues definitivamente necesitamos un transporte mucho más eficiente, necesitamos carriles especiales para poder andar en bicicleta, necesitamos banquetas más amplias sin obstrucciones para poder caminar. En fin, el acercamiento de todos los servicios que necesita el ser humano para dar una mejor calidad de vida. Definitivamente es lo que yo pienso. Arquitecto Vidal, siguiendo esta recomendación o esta idea que tiene el arquitecto Rousseau, la inquietud que hoy hay es que para poder revertir lo que hemos hecho mal, pues se ve difícil. En la zona metropolitana de Monterrey hay gente que vive en Cadereyta y trabaja en Villa García, o en San Nicolás, que ya es lo mismo, ¿no? Nos vamos hacia a polos de una zona metropolitana donde la gente, sabemos, tiene que pasarse un par de horas en la mañana y otro par de horas en la noche en el camión urbano, con pocas comodidades y por supuesto con un desperdicio de tiempo impresionante. ¿Cómo revertir eso? Bueno, hay una teoría que es empezar de nuevo, o sea, es olvidarnos de las ciudades por completo, o sea, es muy radical, la idea de que la ciudad como está no funciona y es muy caro arreglarlo, o sea, eso de, yo comparto totalmente con Enrique estas ideas de las banquetas y demás, pero ya no hay, y quitar más carriles, el problema se va a ir acrecentando, ¿no? O sea, como está la ciudad hoy en día. Hay ejercicios en otros países, en otros continentes, de ciudades nuevas, totalmente pensadas en la sustentabilidad, en el peatón, en ciudades sin gasolineras, en ciudades sin basura. Entonces, es una idea muy radical, ¿no? Que no, a veces no es tan descabellada, porque realmente cómo podemos
ponernos de acuerdo tanta gente, ¿no? Entonces, eso por un lado sería un buen ejercicio de decir, bueno, vamos a ir en este lugar, una ciudad nueva, con estas características como prototipo y todo lo que hemos aprendido, que es mucho, poderlo aplicar, porque a veces no lo podemos aplicar. Sin embargo, pues no podemos olvidarnos de dónde vivimos, o sea, es muy difícil cambiar totalmente una ciudad de lugar. Pero yo creo que volviendo al ser humano, pensando en uno mismo, o sea, las ciudades del futuro siguen teniendo seres humanos. Sí vamos a tener mucha tecnología. La tecnología va al servicio de las necesidades como ciudadanos. Podemos pensar en controlar o que se comunique. Por ejemplo, yo pongo mi basura y ya sabe el camión qué basura y viene por mí, por mi basura. Entonces, hacemos más eficiente todo el sistema. Creo que la ciudad debe ser muy eficiente. Pero el día a día, el de hoy en día, debe empezar con nosotros mismos. O sea, no le veo otra. Los gobiernos tienen sus propios intereses que duran cierto tiempo y se olvidan cuando llega el nuevo gobierno de lo que quería hacer el anterior. Entonces, sí es muy complejo. Yo sí quiero empezar de la raíz, que es el mismo ciudadano, el ser humano, y creo que si todos nos juntamos, que es también complejo, podremos empezar, ¿no? Desde nuestra casa, cómo vivimos, pensando tu propia ciudad, tu propia casa como una ciudad, ¿no? O sea, el cuarto, la sala y demás, que sean diferentes espacios, cómo se pueden convivir y no afectar uno al otro, ¿no? Y eso se va a ir creciendo, ¿no? El núcleo de la sociedad de la familia y el núcleo de la sociedad está llena de familias, ¿no? Entonces, si empezamos con el núcleo, creo que podemos. Ya después ampliar calles y no en calles será más fácil, ¿no? Y sobre todo tener nuevas ideas. Pero bueno, ingeniero Javier Barrios, como representante de desarrolladores y de este mundo de la especulación inmobiliaria, para muchas personas ustedes representan el mal. Ustedes son la encarnación del mal porque son vistos como quienes, dándole prioridad a los intereses económicos, pasan arriba de los comunitarios, de los espacios públicos, del medio ambiente. Bueno, la lista es larga. ¿Qué hay de la responsabilidad social de los desarrolladores ante este cúmulo de problemas? O sea, allá está lo que ya hemos hecho muy mal, donde ustedes han colaborado, pero también ha colaborado el gobierno, también, desde luego, la propia sociedad, le hemos puesto de nuestra cosecha, pero ¿qué están ustedes haciendo para ver hacia el futuro con una mirada nueva, priorizando al individuo, priorizando a la familia y, por supuesto, al contexto, a la noción de comunidad que hoy por hoy en Europa, vamos, Comunidad de París, Comunidad de Roma, Comunidad de Madrid, en todas partes es comunidad, se habla de eso, sí, claro. Y acá no? Mira, el promotor sí tiene los buenos promotores tienen una alta responsabilidad social, como cualquier empresario. Y los productos, o sea, me refiero a los inmuebles que más preservan su valor, son aquellos que tuvieron la receta correcta, en ese sentido, en ser sustentables. Hoy, evidentemente, la palabra está sobreutilizada, ¿no? Todo el mundo quiere ser sustentable, pero también, ¿qué quiere decir eso, no? Entonces, desde mi punto de vista, el promotor evidentemente tiene que reaccionar al tiempo, al mercado, a las circunstancias, a lo que la gente tiene en su mente y tal, ¿no? Pero tiene que siempre entender que las cosas cambian, como dice Enrique, y los proyectos que haces tienen que ser flexibles y tienen que poder evolucionar en el tiempo. Yo creo que hoy en día el promotor puede participar en la regeneración de las ciudades, en volverlas a ser sustentables. Y mucho depende de nueva cuenta con la escala en la que participes en ese mercado. Pero definitivamente tiene que ser en la reconversión de zonas. Yo creo que el promotor tiene muchas maneras de impactar, pero una de ellas que es, aunque haga mal su desarrollo, si reconvierte zonas actuales que ya tiene infraestructura, que ya tiene vialidades, que ya tiene servicios, ya le atinó en una buena parte a lo que tiene que hacer bien. El opuesto de eso es continuar con el crecimiento de la mancha urbana, que cada vez demanda más calles, cada vez demanda más coches, cada vez es más compleja servirlos con transporte público, cada vez más difícil proveerles policías, ¿no? Y pues toda la historia.
Entonces, yo creo que atendiendo dos temas, lo que me pregunta específicamente Aurelio y lo que estaba en la mesa hace un momento es, yo creo que gobierno, sociedad y promotores nos debemos de volver a reciclar zonas que se han depauperado, que han dejado de ser atractivas, y creo que es un buen comienzo. Me viene, aprovechando esta intervención del ingeniero Barrios, doctora Redondo, me viene a la mente el caso de la colonia Independencia, aquí en Monterrey, una zona de gran tradición popular, pero es una parte importantísima del corazón de Monterrey, el San Luisito, ni más ni menos. Y que el mes de septiembre pasado pasó un proceso bien interesante de autorreflexión, porque crearon un recorrido cultural dentro de la colonia, crearon exposiciones, se vio un intento de rescate, de reconvertir esa zona, y me viene también a la mente el ejemplo de Medellín y el alcalde Fajardo en su momento, actuando, pero no desde la arquitectura, sino desde la política. El señor llegó y dijo, a ver, tráiganse un arquitecto muy, muy bueno y pongan lo mejor ahí, lo más bonito y lo mejor diseñado en el centro de la zona más depauperada de Medellín, y con eso se impulsó una transformación. Le quiero preguntar si ustedes como arquitectos desde la academia han contemplado ya esas posibilidades para intervenir de esa forma así tajante. No esperar a que un gobierno venga y diga, está bien. Desde la academia sí se ven esas ideas de regeneración que son bien importantes. Es que se tiene otra vez la ciudad no es que por sí misma esté mal, los que estamos mal somos nosotros, es obvio, ¿verdad? Entonces tenemos distintos roles, el desarrollador, el diseñador urbano, está el mismo ciudadano que tiene, que ha comprado una idea de cuál es su ideal para vivir, incluyendo la gente que no tiene recursos. Su ideal es un ideal occidental con su casa individual, su coche, etcétera, etcétera. Pero como acabamos de ver, eso no lo podemos tener todos. Sí camina mucho el mexicano, el regiomontano, pero no el de la base de la pirámide, no el de la parte de arriba. Entonces, lo que hay que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a vernos más en comunidad. Nosotros también somos los de la base de la pirámide. Y entonces tan dignamente vive el que vive en la independencia, y también debemos de ahí promover ciertos desarrollos. Entonces la idea es que tanto desarrolladores, diseñadores urbanos, el mismo ciudadano y el mismo gobierno, todos tratemos de actuar en común con una nueva visión de ciudad, porque esa visión independiente, individualista, anónima, esa no es viable. Ya ni siquiera usemos la palabra sustentable, no es viable. No van a ser suficientes más carriles y más calles. Debemos de dejar de hacerlos y empezar a meter el BRT, otros sistemas de transportes, súbete a la bicicleta, hacer campañas sociales. Y claro, empezar por donde tiene una estructura como la estructura de la Independencia, tiene una estructura caminable, muy caminable. Claro, hay que mejorar lo que hay ahí, y también hay que proporcionar destinos agradables. Está la base de la loma, que ahí se pudiera hacer algún parque, se pudiera subir para algo, está muy próximo para el turista y se pudiese hacer un paseo. Existe una historia detrás que también se pudiese explotar. Entonces, empezar a ver, no desde una visión, ¿por qué no decirlo?, occidental, capitalista, individualista, a la ciudad, sino cambiar nuestra visión cada quien. Y si nosotros desde nuestros hijos se les empieza a dar esa visión de comunidad, de distintos rangos de niveles sociales, de distintas características y maneras de pensar, pero que se pueda vivir de manera común, y ahí pudiese haber esa diversidad que estamos buscando. Entonces, yo pienso que eso es lo primero que debemos de cambiar en nuestra manera de pensar, y empezar todos a trabajar en un mismo sentido. No tiene por qué el desarrollador no ganar, tiene que ganar, porque en la medida que gana la ciudad.
ganan las actividades, gana la economía y gana la gente y gana el espacio urbano y gana el espacio social. Entonces todo el mundo ganamos y gana también gobierno, porque tendría que también empezar a poner infraestructura, que también puede ser un negocio para alguien el poner un BRT. O sea, esa es la cosa, tenemos todo seccionado. Eso le toca al gobierno, eso le toca al promotor. Perdón, ¿qué era el BRT? Es un sistema rápido de transporte. De autobuses. Pues sí, pero que tienen paradas limitadas y que alcanzan velocidades muy rápidas. ¿Algo como lo que está haciéndose en Ruiz Cortines? Se piensa hacer en el par vial, hasta donde yo sé, en conjunto con carriles express, carriles ordinarios y ciclovías y parque. Claro, claro. Bueno, ahí tiene usted, es un tema verdaderamente fascinante que preguntar luego quién invierte con esto, quién invierte en regenerar la independencia, por ejemplo, ahorita lo vamos a preguntar. La posibilidad de la sustentabilidad de una zona metropolitana como Monterrey, a la que le empieza a hacer falta el agua, por ejemplo, qué puede pasar en el futuro, y más preguntas que tenemos para nuestros invitados esta mañana aquí en Opción Múltiple. Si usted nos concede el favor de su atención después del corte, seguiremos con ellos, agradeciendo antes que nada la intervención de Grupo 5 y de la Cátedra Grupo 5 para poder tener aquí en el estudio de Opción Múltiple a nuestros invitados esta mañana charlando con usted. Permítame, el corte es breve y regresamos. En Cemex, México nos mueve. Nos mueve a mejorar la vivienda de quienes más lo necesitan. Con Patrimonio Hoy, hemos ayudado a las familias mexicanas con microcréditos y con nuestra experiencia para que construyan o mejoren sus casas en menos tiempo. Son ya 250,000 familias beneficiadas que ahora disfrutan de verdaderos hogares. México nos mueve a construir juntos un futuro mejor. Cemex. Estamos de regreso, Opción Múltiple, esta mañana hablando de las ciudades, de sus problemas, le decíamos de lo que hemos hecho mal, de lo que todavía se puede hacer bien, del futuro, en pocas palabras. Arquitecto Vidal, le pregunto, ¿de dónde sacar los recursos? No sé si recursos o ganas o visión. Porque una de las cosas que no le alcancé a decir acá al ingeniero Barrios es que también se le acusa a los desarrolladores de tener una visión muy cortoplacista, es decir, yo aquí tengo el lote, voy a desarrollar, me llevo mi utilidad y me voy a otro lado con mi dinero. ¿Cómo acotar esto, cómo ampliar la visión y cómo buscar recursos para regenerar zonas que hoy por hoy ahí están esperando que alguien les meta mano? Y volvemos al ejemplo de Medellín y de Sergio Fajardo, ¿no? Como usted decía, el diseño que cambia la calidad de vida. Pues ese recurso yo creo que es creatividad, pensar de una manera diferente, pensar que lo que hemos hecho no funciona. Entonces creo que la creatividad, y nosotros nos ha tocado con mucha responsabilidad hacer varios edificios dentro de la ciudad. Y sí, cada edificio es un complejo, es una responsabilidad social también, es parte de gente que va a vivir ahí. Una de mis grandes preguntas es hacerse al inquilino un año después, no luego, porque el edificio está bonito, nuevo, ¿no? Un año después de que él habita, ¿cómo se ha sentido? Que lo que pensamos nosotros hace un par de años, ¿funcionó o no funcionó? Entonces, creo que nuestros recursos es la creatividad, es el diseño mismo. El diseño afecta la calidad, afecta la percepción. Entonces, debemos ser creativos, sobre todo para poder proponer nuevas maneras de ver la vida, ¿no? Maneras de vivir. A ver, aprovecho esta reflexión que está haciendo, arquitecto, para preguntarle por los desarrollos que estamos viendo cada vez más en Monterrey, que antes, hasta hace muy pocos años, no veíamos edificios hacia arriba, usted lo dijo, un poco
yendo contra el paradigma de tener el pedacito de tierra, ahora empieza a aparecer el paradigma de tener un pedacito de aire, ¿no? Un pedacito de edificio, de esto que se va hacia arriba a la ciudad. ¿La tendencia es correcta? ¿Cómo está funcionando? ¿Esto nos puede ayudar en el corto plazo para evitar el crecimiento de la mancha urbana, por ejemplo? Yo creo que sí, digo, a eso nos dedicamos, ¿no? La idea primaria es que si vamos hacia arriba, quiere decir que usamos menos área horizontal, y eso dedicarlo a parques y a zonas peatonales. El hecho es que no tenemos esas zonas peatonales, o sea, nada más estamos creciendo hacia arriba. Entonces no hay ninguna solución unilateral, decir nada más voy a hacer edificios para tener área verde. Es que no sucede el área verde, ¿verdad? Entonces debe haber un balance entre las dos. Creo que vivir en comunidad tiene muchas ventajas, hay que aprender también. No es como la Ciudad de México, que tiene mucho más tiempo con departamentos y condominios. Aquí es relativamente nuevo, pero se ha arraigado. Cada vez nos llegan proyectos más complejos, de mayor número de departamentos, y eso es un complejo mucho mayor, o departamentos más chiquitos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener ese balance al final del día y no solo pensar en la obra construida. Y la ciudad sí ha aceptado el diseño como tal, ¿no? Un desarrollo exitoso es porque el diseño es exitoso también. Ya podemos distinguir edificios feos de los bonitos y algo muy obvio, ¿no? Pero la gente también busca algo que le llene el espíritu, o sea, no nada más su unidad de vivienda, sino, bueno, ¿qué te ofrece, no? Y creo que los desarrolladores también han estado en una competencia y se ha elevado mucho la oferta. Es decir, cuando empezamos hace 5 años o 6 años a hacer los edificios, pues no tenían lo que llamamos amenities, amenidades o áreas complementarias. Sin embargo, eran pocos desarrollos, entonces no había competencia, entonces no había tanta oferta de espacios alternativos. Hoy en día la competencia es muy dura. Inclusive tenemos arquitectos internacionales viniendo a Monterrey, entonces nos ha tocado que el diseño mismo ha ido dando más exigencia, ¿no? Para nosotros locales, competir con gente de Europa y Estados Unidos, y inclusive de la Ciudad de México que vienen, nos eleva nuestro estándar, ¿no? Nos tenemos que reinventar cada vez para poder seguir actuales, pero también pensando finalmente en que el proyecto sea exitoso. Bueno, conocemos un proyecto que se llama Nuevo Sur. No sé quién le podría entrar a platicarnos esa noción. ¿Qué es Nuevo Sur? Bueno, pues es un nuevo complejo que se pretende realizar aquí en el sur de Monterrey, en unos terrenos rescatados que eran de Ladrillera Monterrey, con una ubicación privilegiada, con una gran cantidad de metros, y en la que se pretende realizar algo, vamos a llamar, nuevo aquí en Monterrey. Va a ser un detonador, puesto que va a contener muchos usos departamentales, locales para restaurantes, locales para comercios, cines, supermercados, áreas verdes, etcétera. Entonces va a formar una verdadera comunidad dentro de ese gran espacio, donde todo lo vamos a tener a menos de 10 minutos. Si yo quiero ir al cine, si yo quiero ir al súper, si yo quiero comprar, si yo quiero ir a una amenidad, en fin, verdaderamente creo que es un gran complejo. Edificios de poca altura, que yo también he pensado que ahora en Monterrey, con las torres de 50 pisos, se están acabando nuestros cerros, porque ya nos vamos a ver. Yo creo que ese aspecto no sé si alguien lo había pensado, pero yo lo veo. Arquitectura del paisaje, ¿no? Voy a la zona de la Huasteca y me encuentro con una torre que me quitó la vista. Me voy por otro lado y veo edificios y veo, pues a lo mejor el Cerro de la Silla, a lo mejor ya no lo voy a ver, no sé, o la Sierra Madre. Entonces también hay que pensar en una regulación de alturas, es lo que yo siento. Además que la gente no está muy acostumbrada a vivir ahí en las nubes, ¿verdad? Entonces
también debe haber algo de eso, porque se nos va a acabar esa identidad de la ciudad. Aquí en Monterrey son nuestros cerros, es la belleza que tenemos. Entonces, este proyecto de Mira, en parte, está pensando en eso. Entonces, yo siento que va a ser un buen detonador, va a ser un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Vamos a pensar en un nuevo urbanismo que va a ser muy sustentable, que va a haber mucha vegetación, en fin, que van a dar una mejor calidad de vida al que vive ahí. Es lo que yo siento. Ingeniero Barrios, usted como director del Fondo Inmobiliario Mira, obviamente le están apostando a conceptos arquitectónicos nuevos, o por lo menos que sí se asumen, ¿no? Como una apuesta por crear un modelo de desarrollo, podríamos decir que es un desarrollo que ve hacia el primer mundo. ¿A qué le están apostando en realidad con esto? Porque evidentemente ahí está el mercado y bueno, sabemos que tarde o temprano, en el caso de los bienes inmuebles, sabemos que tarde o temprano se venden de una u otra forma y casi nunca se pierde. Pero ustedes van por una visión más amplia, quiero pensar. Bueno, hoy déjame corregirte, como dijo Celia, sí se pierde, ¿eh? No le atinas y sí le pierdes, ¿no? Pero no, volviendo... Mira, creo que todo lo que estuvimos platicando antes es lo que nos motivó a nosotros a diagnosticar que como promotores, para crear un modelo que sea sustentable y atractivo en el largo plazo, tenemos que volver a tratar de atraer de vuelta a la ciudad los elementos de los lugares que nos encanta visitar. No tenemos que inventar nada, más bien hay que regresar y ver los elementos que nos gustan. ¿Por qué funciona el pueblo antiguo? O funcionó en su momento. ¿Por qué te gusta ir a caminar ahí? ¿Por qué estaba el centrito? ¿Por qué te gusta ir al centro de la Ciudad de México? ¿Por qué te gusta ir a París? ¿No? Y es esa escala humana, es esa permeabilidad de ciudad que hablaba Celia, ¿no? Esa convivencia que se genera al poder bajar de tu departamento, ir a buscar tu café, ir al gimnasio, ir a la iglesia, ¿no? La menos dependencia del coche, porque es una utopía que no vas a tener el coche, pero la menor dependencia del coche. Y eso es lo que le estamos apostando. Para ello hicimos un primer ejercicio en el DF, en donde nos asociamos de hecho con una familia que era propietaria de la antigua planta de Chrysler, que tenía problemas de contaminación, la limpiamos, primer ejercicio positivo, y después hicimos un proyecto de muy alta densidad. Hicimos un proyecto de 2.000 departamentos, 100.000 metros cuadrados de oficinas y 70 puertos comerciales. Y en un formato de regeneración de ciudad, o sea, una calle peatonal interna en donde están las tiendas, donde ahí tienes tus accesos a tus departamentos, las oficinas están pegadas, hay supermercado, Ya ha tenido un éxito rotundo. Llevamos ya 7 años desde que iniciamos ese proyecto y realmente la gente ha entendido que la vida urbana de a verdad es extremadamente atractiva. Lo que estamos haciendo aquí es, en Monterrey, nosotros hicimos hace tiempo un edificio en la zona del Valle Oriente, y bueno, empezamos a entender la ciudad y nos damos cuenta que al igual que en todas las ciudades hay zonas que se han dejado de invertir, ¿no? Durante mucho tiempo, que están muy consolidadas y que tienen que regenerar. Tuvimos la fortuna bueno, nuestra misión fue levantar recursos institucionales para poder hacer proyectos de escala, para poder traer eso, porque de otra manera no puedes. Si tienes un terreno de 10.000 metros o de 5.000 metros, pues no puedes hacer mucho, o sea, puedes hacer productos muy atractivos, pero no puedes regenerar ciudad, ¿no? Y por los tiempos en que vivimos, tampoco te puedes abrir o sea, sin bardas, porque hoy desafortunadamente el entorno no lo permite. Entonces tienes que pensar en una solución. Y lo que nosotros, te digo, tuvimos la fortuna de encontrar y poder adquirir el predio de la Ladrillera, que está a 1,5 kilómetros del TEC, una zona totalmente consolidada, que tiene historia, que se le ha dejado de invertir durante mucho tiempo, ¿no? Por diversas razones. La gente tenta ceguera de taller, ¿no? Dice como que ¿por qué aquí?
Y nosotros lo que estamos planteando es poder ofrecer a la zona sur de la ciudad, zona country y todas las colonias aledañas, su centro de ciudad. Un centro en donde la gente pueda ir, pueda tener un contacto. Hay una como mezcla entre la urbanidad y la naturaleza, ¿no? Con espacios abiertos, parques, retículas urbanas entendibles, una oferta muy variada de comercios que te dan estilo de vida, vida diaria, entretenimiento, ¿no? Todo lo que eso incluye, desde la óptica, la cerrajería, el supermercado, pero también moda, entretenimiento. Y luego toda la oferta inmobiliaria, que son departamentos, oficinas, hotel, y empezar a generar y a crear ciudad. Estos planes tienen que ser muy flexibles, tienen que ser sustentables, porque es un proyecto a 15 años. Y ahorita le pregunto de la sustentabilidad, permítame un tantito porque tengo que hacer un corte. Ahí está usted escuchando un ejemplo de lo que seguramente veremos en una zona metropolitana como Monterrey, pero que con toda certeza se verá en otras partes de México, que poco a poco empiezan a enfrentar los problemas de la poca planeación, de la poca visión, y que empiezan a ver en este tipo de proyectos soluciones hacia el futuro. Permítame, el corte es muy breve y regresamos. Lo vamos a hacer con el ingeniero Barrios para que nos siga platicando si es posible la sustentabilidad en estos tiempos. Se lo vamos a preguntar. Volvemos. En Cemex, México nos mueve. Nos mueve a mejorar la vivienda de quienes más lo necesitan. Con Patrimonio Hoy, hemos ayudado a las familias mexicanas con microcréditos y con nuestra experiencia para que construyan o mejoren sus casas en menos tiempo. Son ya 250,000 familias beneficiadas que ahora disfrutan de verdaderos hogares. México nos mueve a construir juntos un futuro mejor. Cemex. Muchas historias de éxito se han escrito en el TEC de Monterrey. Sueños que se han logrado. Ellos se dieron cuenta de que pueden vivir su sueño. Ahora te toca a ti. Tecnológico de Monterrey. Vive la cultura emprendedora. Regresamos esta mañana a Opción Múltiple con el tema de las ciudades, con el diseño, con el futuro, con lo que se ha hecho mal, con lo que se puede hacer bien. Y regreso con el ingeniero Javier Barrios, director de Fondo Inmobiliario Mira, una empresa que se dedica obviamente a lo que hacen todas las empresas, a ganar dinero, pero con una visión pues que vale la pena revisar. Ingeniero, le pregunto, nos quedábamos en el tema de la sustentabilidad y la pregunta, o sea, ¿es posible la sustentabilidad en estas condiciones que estamos enfrentando hoy día? Mira, es evidente que hay que siempre considerar el contexto, ¿no? O sea, evidentemente el tema de infraestructura de la ciudad como promotor, consumo de agua, eso no lo puedes arreglar tú. Pero nosotros sentimos que, de nueva cuenta, volver a los centros de ciudad, estás colaborando en mayor medida a reutilizar la infraestructura existente. Ya que haya líquido o no, bueno, es un tema de ciudad que le toca resolver a la ciudad. Pero sí creo que hay sustentabilidad, es que hay ciertos grados de sustentabilidad. En un proyecto de largo plazo, como estos proyectos que estamos platicando ahorita, que vas a 10, 12, 15 años, tienes que poner... Nuestra teoría es que tienes que crear la escala mínima posible que marque una tendencia y mantener en tu plan de desarrollo flexibilidad como en las ciudades. Las ciudades se hacía el cuadro central, ¿no? Y los cuadros, o sea, todos los demás cuadras se iban desarrollando en base a las necesidades de los mercados. Entonces, no puedes decir, como tú decías, Celia, es un plan maestro así. Pues no, porque tiene que evolucionar a cómo van cambiando los mercados. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es crear una primera fase que haga una muestra. Toda la parte comercial, espacios verdes, provocar la convivencia, porque los departamentos, como decías tú, Alberto, son departamentos desde estudios hasta 3 recámaras, pero las amenidades son en la ciudad. O sea, vas al gimnasio, que es una marca tercera, vas al cine, no es de que estés conteniendo todo en tu núcleo, entonces provoca la convivencia. De ahí en adelante vamos a ir reaccionando como el mercado nos lo indique, ¿no?
siempre manteniendo una retícula urbana, que yo siempre he pensado que las retículas urbanas, como muchas de las ciudades que hemos mencionado, son las más entendibles y las más flexibles, ¿no? Para ir complementando este proyecto. Entonces sí, yo creo que sí hay sustentabilidad. Comentario, en todo el tema del LEED, o sea, de las primeras reglas que te otorgan una buena parte de la sustentabilidad es el uso mezclado y la permeabilidad, ¿no? Ya después vienen todos los temas de consumos de energía y consumos de agua y de orientaciones y tal, pero ya el hecho que estés provocándole a la zona sur, al TEC, a la colonia country, a la ladrillera, o sea, porque esto es muy importante mencionar, estos proyectos son abiertos, crean comunidad, o sea, la gente de clase D va a ir al cine ahí, junto al cuate que es B+, ¿no? O sea, estás creando ciudad. Pero nosotros estamos convencidos, y ya lo vimos, Celia, tú lo comentaste, y nos pasa a todos cuando nos cruzamos la frontera, te paras en los stops. Y acá no, bueno, pues yo no. No. Ya en el norte ya son más civilizados, ¿no? Pero en el sur no. Aquí cuando entres a un lugar que está cuidado, que hay mucha energía, que hay mucha vida, la gente respeta y la gente lo aprecia y tiene un sentido de pertenencia, y es lo que estamos tratando de lograr. Ahí está, pues adelante, por favor, arquitecto. Yo también conozco este desarrollo, porque muy amablemente el Grupo Mira nos invitó a participar, y yo nada más quería agregar la intervención de Javier de que apuestan al diseño. Contrataban a 11 arquitectos diferentes, y a cada uno nos dieron un pedazo de este gran plan maestro. Y la verdad sí ha habido una muy buena convivencia, desarrollador, arquitecto, apertura, diálogo, y espero que el resultado final sea muy atractivo. Yo tuve la oportunidad de visitar el desarrollo de la Ciudad de México y sí se siente una energía, no ves carros, ves mucho movimiento de personas y creo que ese es un modelo que fue exitoso en la Ciudad de México, esperemos que aquí en Monterrey también. Pero bueno, el comentario era que ellos sí le apuestan al diseño y a esa convivencia de diferentes visiones de arquitectos, ¿no? Que también eso genera un dinamismo dentro del mismo desarrollo, ¿no? Arquitecto Rousseau, su visión sobre un futuro viable, no hablemos de sustentabilidad porque es un tema complejo, pero un futuro viable para Monterrey, ¿va por aquí? ¿Va por la apuesta del diseño? ¿Qué le pasa a la política aquí, en su experiencia? Bueno, yo pienso que no todo está mal. Lo que es este desarrollo, pues vamos a decir que es un punta de lanza. Sin embargo, hay que pensar también, y no todo está mal, por eso lo vuelvo a repetir, que se están regenerando zonas. No nos olvidemos que también desarrolladores están participando en el centro de la ciudad. Claro. Vamos a darle también una flechita hacia arriba, ¿no? Se está regenerando ese centro, ¿verdad? Como eso, se van a poder regenerar otras zonas, entonces no todo está perdido. Yo creo que hay que ser un poquito optimistas y pues darle un aplauso a desarrolladores como ellos, ¿no? Que le están apostando, claro. Le están apostando y están mejorando nuestra ciudad. Doctora Celia Redondo, una última reflexión sobre esto y el futuro de Monterrey. El futuro de Monterrey. Pues yo pienso que si los desarrolladores y la gente misma, los inversionistas, porque la ciudad, los ciudadanos somos inversionistas de nuestra ciudad. O sea, si pierde la ciudad, perdemos todos, porque todos tenemos, ya sea nuestro trabajo, nuestro hogar, aquí. Entonces, eso tiene mucho que ver. A la hora de que se viene la inseguridad, todos los habitantes de Monterrey hemos perdido. Entonces, este tipo de inversiones nos ayudan o no, nos benefician o no nos benefician a todos. Entre más sea un desarrollador comprometido, tratando de hacer comunidad y no nada más una especie de inversión económica. Y esa es mi gran preocupación, porque sí vemos muchos nuevos edificios de grandes dimensiones, como mencionaba el arquitecto Rousseau, o sea, unos grandes rascacielos de nombres prominentes, pero sabemos que son departamentos muy caros, la mayoría comprados como una herramienta de especulación, y eso es bastante preocupante cuando sabes que, no sé, de un 40 o un 50% de la gente que está comprando esos departamentos que son carísimos, no los están comprando para habitar ahí, sino
como una inversión, porque ahorita el dinero en el banco no te da nada y se tiene esa idea del real estate que siempre es muy buena, cosa que también, como decía Javier, a veces se pierde. Y una historia triste nos la cuentan nuestros vecinos del norte, como ven cómo se va deteriorando el valor de sus propias casas y que ha caído hoy por hoy de una manera muy estrepitosa. Y no se concibe, por ejemplo, nosotros no concebimos eso. Tenemos hasta dichos, ¿verdad? Una propiedad no la vendas y si te compran, vende y cosas así. Pero la verdad es que está tan volátil el mercado que ahorita es difícil ver eso. Es muy valiente el hecho de tener desarrolladores que le apuesten a la ciudad, que le apuesten a regenerar zonas que están decadentes. El LEED busca y da puntos a las personas que hacen desarrollos en infraestructura existente. Sí hay otras cosas importantes que se deben de tomar en cuenta, pero sí es valiente los desarrollos que se hacen sobre Monterrey, y el centro de Monterrey pues necesita muchísimo. Eso sería un programa completo, entrarle al tema del centro de Monterrey. Tampoco le entramos al tema financiero, que sin duda, y análisis del mercado inmobiliario en este momento en Monterrey, que ese sería otro programa, varios programas completos sobre ello, pero bueno, se nos ha agotado el tiempo y lo hemos dejado aquí en el tema del diseño, y un ejemplo, el ejemplo de Nuevo Sur, como un ejemplo de lo que se puede hacer mirando por hacer bien hacia el futuro de la ciudad. Nos tenemos que despedir, y a nombre del equipo que hace posible la producción de Opción Múltiple, le agradecemos a nuestros invitados esta mañana la gentileza en haber aceptado la invitación, particularmente al arquitecto Alberto Vidal, director de Vidal Arquitectos. Muchísimas gracias. Al contrario. También agradecemos la presencia del ingeniero Javier Barrios, director de Fondo Inmobiliario Mira, quien aceptó charlar con usted esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Celia Redondo, profesora del Departamento de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, aquí en el Campus Monterrey. Doctora, qué amable. Un placer. Y también, desde luego, al arquitecto Enrique Rousseau, director de Rousseau Arquitectos. Muchísimas gracias. Encantado, gracias. Y desde luego le agradecemos a usted la gentileza de habernos recibido esta mañana, agradeciendo, antes de despedirnos, a Grupo 5 y a la Cátedra Grupo 5 por haber permitido que nuestros invitados estuvieran esta mañana con usted charlando. Nos despedimos como lo hacemos todos los domingos, recordándole las dos cosas que siempre le recordamos, que aquí en Opción Múltiple todos los domingos aprendemos algo nuevo, y que nos vemos el próximo domingo y también el próximo sábado a la 1:00. Le recordamos nuestra repetición. Hasta pronto.